Dios te bendiga. El pasaje del día de ayer era Éxodo 34 del 29 al 35. Lo que pasó es que yo ¿dónde grabé? En YouTube. Y grabé directo de YouTube, no directo de Gallery, que es la cámara de mi teléfono. Y entonces YouTube mostraba que estaba procesando el video para poderlo publicar, y YouTube usualmente se toma bastante tiempo en procesar el video. y me, yo lo grabé en la mañana y como a las, qué sé yo, 5 de la tarde decía que ya estaba listo. Y cuando yo lo publiqué, como era el mismo suéter que traía ese día, con el de Éxodo 19, entonces yo miré allí mi cara, mi suéter, y, y lo publiqué pero en realidad ese video era un video que ya habíamos transmitido antes. Y el video de ayer, por cierta razón, se desapareció. En fin, me alegra que haya sido nuevamente edificante volverlo a escuchar. La palabra de Dios siempre es viva y siempre nos ayuda todos los días, aunque sea el mismo pasaje. Dios es tan bueno y su palabra tan rica que, que el mismo pasaje te puede añadir algo nuevo cada día. Así que me alegra que haya sido de edificación para nosotros, para todos, y lo hayamos podido volver a recordar. Entonces, el versículo de ayer, que lo vamos a volver a hacer, es Éxodo 34, del versículo 29 al 35. Y en este pasaje es un pasaje que nos habla de cuando Moisés estaba en la montaña y desciende de la montaña después de 40 días y 40 noches sin haber comido nada, estando en la presencia de Dios. Esto es como muy importante de notar, porque Dios era suficiente para Moisés. Delante de la presencia de Dios, Moisés no necesitaba comer. Tú te puedes hacer una idea de lo que va a ser cuando estemos en su presencia con Él. No vamos a necesitar comer. En su presencia Él es lo único que necesitamos. Él suple todas tus necesidades. No va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedades, no va a haber necesidad de comida. Ah, Puedes darte como que un destello de lo que va a ser cuando estemos en su presencia. Entonces Moisés pasaba en su presencia 40 días, y cuando él desciende había estado ahí porque el Señor lo llamó para volverle a dar las tablas de los 10 mandamientos. Y bueno, desciende, y cuando él desciende, su rostro está brillando, deslumbrando, radiando de luz. Y, él ni siquiera lo había notado, sino es que los demás lo notaron, ¿no? Y entonces Moisés tuvo que ponerse un velo, perdón, para hablar con ellos, sin que les deslumbrara el brillo de su rostro. Y esto también es súper lindo, porque cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, entre más tiempo pasemos con el Señor, más su luz, la gloria de Dios va a brillar de ti, va a deslumbrar de ti a través de tus acciones, de tus palabras, de tus actitudes, de tus miradas, de todo. La luz de Cristo va a brillar en ti. Te va a dar esa paz que tú necesitas, te va a dar ese gozo que tú necesitas, la luz de la gloria de Dios. ¿Y, cómo pasamos nosotros tiempo con Él? Bueno, escuchando su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Leyendo su palabra, edificándonos, alimentándonos día a día. Ahora sí que almacenando su palabra en nuestro corazón, porque cuando la necesitemos, esa palabra va a manar dentro de ti. Orando es lo más importante para mí, porque
es ese momento donde tú puedes venir, recostarte en el pecho de papá y decirle todo lo que tú estés pasando, todas tus preocupaciones, todos tus planes, todo lo que tenga que ver con tu vida. Entonces Dios, eh, cuando tú pases más tiempo con Él, vas a poder radiar la gloria de Dios a los demás y a tu vida, ¿no? Va a cambiar tu vida porque tú comienzas como a sentirte más tranquila, como a dejarle a Dios todas tus preocupaciones, como aprendes a traer tus planes a Dios y miras cómo Dios los prospera o como Dios te dice espera, no es el tiempo, en fin. Entonces el mensaje de hoy que a mí más, lo que más me impactó fue eso, de cómo radiaba Moisés su rostro. Te lo voy a leer. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor de su rostro salía un ay de luz. Ay, ¿qué versión es esta? Permítanme. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Vamos a cambiarla. Reina Valera del 60. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel mirando a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿No es como interesante que antes se tenían que poner el velo cuando estaban en la presencia de Dios? Pero Moisés en este punto dice que se lo quitaba para hablar con Dios. A mí me pareció como algo que llamó mi atención. Eh, y bueno, hay una creencia según Pablo que Moisés se ponía el velo para hablar con la congregación para que ellos no se dieran cuenta de cuando esto desaparecía. Em, el que radiaba su cara era como un respaldo de Dios para que la gente supiera pues que Moisés pasaba en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y, y entonces por eso se cree que después a Moisés siguió poniéndoselo, porque si tú sigues leyendo más adelante, te vas a dar cuenta que llegó un punto en que su rostro no radiaba más. Sin embargo, él seguía poniéndose ese velo. Pero entonces por eso Pablo hace esta referencia de que lo hacía para que el pueblo no se diera cuenta cuando ya su rostro no radiaba más. Pero no es el punto, eso es solo un extra. El punto era que, que su rostro radiaba porque pasaba en la presencia de Dios. Así que nuestro rostro va a radiar también conforme más te metes en la presencia de Dios, conforme más le alimentas a tu espíritu de Él. Estás oyendo alabanzas, estás alabándolo durante el día, estás hablando con Él cuando estás lavando los trastes, estás pensando en lo que la palabra de hoy habló a tu vida, y estás meditando en ella.
estás conectado con una congregación los domingos adorándole, créeme que tu vida tiene que comenzar a radiar esa luz. No te canses de buscarle. Buscarle no es mirar a los hombres, buscarle es mirarle a Él. No importa que conozcas a fulanita, menganito, que son cristianos y que se portan así y asá, no pongas tu mirada en ellos. Pon tu mirada en tu Dios, en el Dios de la gloria, en aquel que dio su vida por ti. Y comienza a descubrir quién es Él, quién es el Padre, qué dice la Escritura, cómo Él ha actuado con diferentes hombres a través de la Escritura. Deja que la palabra de Dios penetre en tu corazón y cambie toda tu vida. Así que Dios te bendiga, sigue perseverando y nos vemos en un momento más.